¿Qué cimiento habrá sobre el cual fundar una casa que pueda soportar tempestad que ha de venir y el débil edificio destruir? Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Quien de arena su cimiento hará, de mis obras, ¿cuál me podrá salvar? Pues al que en sus obras confiado esté, de Jesús la sangre no le inspira fe. Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Mas el que profesa en Jesús confía, esa fe por obras ha de mostrar. Si el perdón grande es, que será el amor que por Cristo siente el pobre pecador. La peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrá esa casa hundir. Mas el que profesa en Jesús confiar, esa fe por obras ha de mostrar. Muy buenas noches, queridos y apreciados hermanos. Es un gusto saludarles. Es un gran honor que me hayan invitado para estar con ustedes compartiendo de la palabra del Señor, aprendiendo de Él, y confiamos que el Señor Jesús nos bendecirá a través de su santa y bendita palabra. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias allí en el Nuevo Testamento, en una carta que tiene 5 capítulos. Es pequeña. Tiene 108 versículos y fue escrita por un hermano en la carne del Señor Jesús. Ya saben ustedes a qué carta me refiero, ¿verdad? Me refiero a la carta de Santiago. Entonces vamos a leer en Santiago el capítulo 2, del verso 14 hasta el verso 26. Santiago capítulo 2, del verso 14 hasta el 26. Recuerde la última estrofa del himno que cantamos. Mas el que profesa en Jesús confiar, esa fe por obras ha de mostrar. Leamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces.
Tiene buena doctrina, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios nuestro y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Queremos, Señor, darte las gracias por tu palabra que hemos leído aquí en Santiago, capítulo 2, del verso 14 hasta el verso 26. Pedimos, Padre, que tu palabra pueda ser para nuestra edificación, que tu palabra pueda iluminar nuestras mentes y nuestro corazón, y que podamos aprender lo que esta porción de tu palabra tiene para nosotros hoy en día. Te damos las gracias anticipadamente por tu bendición en los méritos de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Esta carta de Santiago tiene apenas cinco capítulos, y que entre los 5 capítulos suman 108 versos. Es en realidad una carta pequeña en cuanto a su tamaño, pero tiene un contenido espiritual muy grande, muy profundo. El autor de esta carta es Santiago, quien se describe a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y está dirigiendo esta carta principalmente a los creyentes judíos, que eran miembros de las 12 tribus que estaban dispersos por todo el mundo. Siempre que estudiamos, hermanos, cualquier libro de la Biblia, cualquier capítulo, debemos saber nosotros cuál es el tema general de ese libro para poder hacer una interpretación correcta y entender cuál es el mensaje del texto. En esta carta, hermanos, vemos que de principio a fin, la idea que subyace a través del capítulo 1 hasta el capítulo 5 y que va ahí como un hilo conductor entre cada uno de los capítulos, es la idea de que la fe viva es una fe que produce obras que glorifican a Dios. Entonces podríamos decir, hermanos, que el tema de esta carta es la práctica de la fe viva, la práctica de la fe viva. Pero también es importante, hermanos, que nosotros consideremos de qué trata esta carta. Es decir, cuál es el argumento de esta carta. ¿Qué contiene esta carta? Esta carta entonces va a ir desarrollando ese tema a través de un argumento que lo va a presentar desde el primer capítulo hasta el capítulo número 5. En el primer capítulo vamos a ver, hermanos, que cuando la fe viva es enfrentada a las pruebas, se obtiene como resultado madurez espiritual. Siempre en el capítulo 1, cuando la fe viva es enfrentada a las tentaciones, el resultado es firmeza. Y
Cuando la fe viva es enfrentada a la palabra de Dios, el resultado es frutos. Luego pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2, la fe viva nos dice que cuando la fe es enfrentada al hombre, el resultado es imparcialidad. Y también la otra idea que está en el capítulo 2 es que cuando la fe viva es enfrentada a la realidad en que vive el hombre, el resultado es buenas obras que honran a Dios, que glorifican a Dios. Cuando llegamos al capítulo 3, el argumento sigue desarrollando siempre la práctica de la fe viva. Y vemos en este capítulo 3 que cuando la fe viva se enfrenta al uso de la lengua, el resultado es control. Aprendemos control. También la otra idea del capítulo 3 es que cuando la fe viva es enfrentada con el hombre sabio, el resultado es sabiduría. Luego pasamos al capítulo 4 y vemos que la fe viva, cuando es enfrentada a este mundo, el resultado es sumisión a Dios. Y finalmente en el capítulo 5, cuando la fe viva se enfrenta a la venida del Señor, el resultado es paciencia y una vida piadosa. Ese es pues el argumento de esta carta. Y vemos pues, hermanos, que la misma idea que empieza en el capítulo 1 termina al final en el capítulo 5. Esa idea central, la que va uniendo todos los capítulos, es la práctica de la fe viva. Y cuando hablamos de fe viva, nos hablamos de una fe genuina, de una fe real, de una fe verdadera, para diferenciarla de otro tipo de fe que va a hablar aquí en los versos que hemos leído. Muy bien, cuando llegamos al capítulo 2, entonces decíamos que en los primeros 13 versículos, del verso 1 al verso 13, la fe viva es enfrentada a las relaciones interpersonales y el resultado de ello es la imparcialidad. Es decir, se espera que todo creyente que tiene una fe viva, una fe verdadera en su relación con las demás personas, va a practicar la imparcialidad. Pero en los versos que acabamos de leer, tenemos del verso 14 al verso 26, la idea que se sigue desarrollando es que cuando la fe viva es enfrentada a la realidad, el resultado es que produce obras. Y eso es lo que nos dice aquí este pasaje del verso, a partir del verso 14. En primer lugar, vamos a decir, hermanos, que Santiago habla de dos tipos de fe. En el contexto del capítulo 2, habla de una fe viva y una fe muerta. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a considerar primero el verso 14 y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha? ¿Hay alguna utilidad? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿puede esta fe verbal salvarle? Estamos, hermanos, acá en un versículo muy interesante. Y Santiago, se está haciendo algunas preguntas. Él pregunta por la utilidad de una fe superficial, por la utilidad de una fe vana, por la utilidad de una fe muerta. ¿De qué aprovecha una fe, una profesión de fe sin obras, sin el respaldo de una vida que hacen obras? Este es un tipo de fe muerta. Es un tipo de fe
estéril, un tipo de fe que no va a producir resultados que glorifiquen el nombre del Señor. Y está refiriéndose a una persona que profesa el nombre del Señor, que confiesa el nombre del Señor, que se adhiere incluso a algunas prácticas cristianas, que se adhiere y que confía en algunas doctrinas de la fe cristiana, pero esta persona anda confesando, expresando verbalmente ese tipo de fe. Por eso dice acá el versículo, él dice, expresa, pero no respalda esa fe mediante la práctica de obras. Y lo que Santiago nos enseña en toda esta carta es que una fe viva produce obras. Las buenas obras son inseparables de una vida de fe. No se pueden disolver, van juntas. Una vida de fe, una fe genuina, necesariamente, indefectiblemente va a producir buenas obras que glorifiquen a Dios. Una fe muerta, entonces, todo lo contrario, no va a producir obras que glorifiquen a Dios. Ahora, Santiago se pregunta, esa fe vana, esa fe muerta, que es inútil, que es inservible, que no aprovecha para nada, ¿puede salvarle? Esa es una pregunta que, por el mismo planteamiento de la pregunta, exige una respuesta negativa. Esa fe no puede salvarle porque es una fe muerta. La fe que es viva, la fe que es genuina, va a producir frutos, va a producir obras que glorifiquen a Dios. Es lo contrario de una fe muerta, no aprovecha para nada, es inútil y no sirve para salvación. El apóstol Santiago avanza y nos va a dar algunas características de esa fe inútil, de esa fe muerta. Y para ello vamos a recordar los versos 15 al 17. Y lo va a hacer el apóstol Santiago a través de un ejemplo de la vida cotidiana. Miren que en la Biblia, cuando se van a enseñar grandes verdades, tanto el Señor Jesucristo como Pablo y aquí el apóstol Santiago utilizan los ejemplos. Ellos eran buenos maestros, son buenos maestros. Utilizan el ejemplo porque es más fácil entender. Lo que él acaba de afirmar es que una fe muerta no puede salvar, que una fe muerta no sirve para nada, entendiendo que fe muerta es aquella que no produce obras, buenas obras, que no produce frutos que glorifiquen a Dios. Pues aquí la primera característica de una fe muerta es que hay una confesión falsa. ¿Por qué digo que es una confesión falsa? Porque esta persona dice, pero no hace. Dice, pero no produce frutos. Dice, pero no hay obras que testifiquen, que respalden su confesión de fe. Entonces, es una confesión falsa. Es una confesión falsa que no tiene ningún provecho. Y el ejemplo que nos presenta acá Santiago es muy eficaz y está presentando el caso de una persona que tiene necesidad. Recordemos, hermanos, estamos hablando que esta carta fue escrita a creyentes y como tal, entonces, lo que Santiago nos induce a pensar es que se espera que quienes practicamos una fe viva, que quienes decimos tener una fe viva, vamos a tener compasión por los hermanos que están en necesidad. Aquí, si ustedes se fijan, en el ejemplo, este hermano estaba observando a otro hermano que estaba en necesidad, entonces, que tenía necesidad de comida y de vestido. Y este hermano, con una fe verbal, con una confesión verbal,
le dice, id en paz, calentado y saciado, algo así como equivalente al saludo que a veces utilizamos, Dios le bendiga. No estoy diciendo que ese saludo es malo, pero es un saludo que expresado desde el corazón es muy rico, es muy saludable. Pues estos hermanos que llegaron con necesidad y fueron observados por otro hermano, este hermano, conociendo de la necesidad, solo les dijo, id en paz, calentados, saciados. Es decir, él estaba diciéndole, busquen cómo solucionar su problema. Y no le estaba dando las cosas necesarias. Recuerden, así como la fe verbal no sirve para nada, también esta fe muerta, esta fe verbal, cuando se enfrenta a un caso como esto, también se va a manifestar. Y aquí se estaba manifestando que la fe de esta persona era una fe muerta, porque no estaba actuando con compasión, no estaba actuando con la compasión que se espera de una persona que tiene fe viva. Hermanos, este pasaje de Santiago nos habla fuerte a nuestro corazón, especialmente en nuestras iglesias y en este tiempo de pandemia, donde hay muchos hermanos que están pasando necesidades. Nosotros tenemos la oportunidad para manifestar el tipo de fe que tenemos. Es una fe viva, genuina, real. Nosotros vamos a ser compasivos con nuestros hermanos en la fe que están pasando necesidad. Si no tenemos una fe viva, pues hay una fe muerta, y la fe muerta va a resolver la necesidad de esa forma que está. Id en paz, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. ¿Tiene algún provecho eso? Santiago hace esa pregunta retórica y la respuesta que se espera es una respuesta negativa. Qué tremendo esto. Luego, otra característica de la fe muerta está al final del verso 17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta. Una fe, lo que Santiago enseña desde el primer capítulo hasta el último capítulo, es que una fe viva en Cristo Jesús produce obras, produce frutos que glorifican a Dios. Y cuando se enfrenta a la necesidad de un hermano, el fruto que se espera es la compasión por la necesidad de este hermano y la satisfacción de esa necesidad. Ahora leamos del verso 18 hasta el verso 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ya habíamos concluido en el versículo 17 que la fe sin obras es muerta en sí misma, es estéril, no tiene vida. Pero acá, en el verso 18, se nos está presentando el caso de otra característica de este tipo de fe, de la fe muerta, y es que la vamos a reconocer por una convicción superficial. Una convicción superficial. Esta persona está tratando de separar la fe y las obras. Él dice, yo tengo fe, tú tienes obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es algo subjetivo que solo puede ser mostrado a través de las obras a las personas. Dios conoce mi corazón, pero ante mis hermanos la fe solo puedo expresarla a través de mis obras. Y lo que nos dice este verso es bien tremendo. Y Santiago tiene que recurrir a un ejemplo que ha de haber calado fuerte en la mente y el corazón de los creyentes quienes recibieron por primera vez esta carta. Y les pone nada menos y nada más
el ejemplo de los demonios. Los demonios son ejemplo de una convicción superficial. Miren, ellos están más convencidos que nosotros de la existencia de Dios. Además, los demonios son ortodoxos. Ellos creen que Dios es uno, así como lo decían los israelitas cuando cada día repetían la Shema. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los demonios son ortodoxos en ese sentido. Ellos creen en la existencia de Dios, creen que Dios es uno. Y esa idea de Dios además produce algo, un sentimiento en ellos de temor, un sentimiento de temblor. Ellos creen en Dios y tiemblan. Así es la fe superficial. Pero por supuesto que los demonios tiemblan porque saben que les espera el día del juicio donde van a ser juzgados y van a pasar toda la eternidad en el tormento eterno. Los demonios tienen una fe superficial. Si nosotros hacemos un análisis así de lo que creen los demonios, decimos, wow, esta gente tiene las credenciales, pero es algo superficial. Ellos no aman a Dios. Ellos no obedecen a Dios. Así también se identifica una fe muerta. Una fe muerta, quien practica una fe muerta tiene convicciones superficiales. ¿Y cómo nos damos cuenta que las convicciones de una persona son superficiales? Porque no ama a Dios y porque no obedece a Dios. La fe va a trabajar simultáneamente con las obras, no van separadas. Una fe viva en Cristo Jesús, una fe viva en Dios, indefectiblemente va a producir buenas obras, va a producir frutos que glorifiquen a Dios. Entonces decíamos que una característica de la fe muerta es que hay una confesión falsa. Ellos dicen que creen en Dios, dicen que creen en esto de la Biblia, pero no producen fruto. Entonces hay, primero dijimos, una confesión vana, una confesión vacía. Luego dijimos del verso 15 al verso 17 que hay una compasión falsa. Hay una compasión falsa. Miren, es tremendo en esto de la compasión falsa como una característica de la fe muerta. Hay personas no creyentes o personas que profesan conocer a Dios que pueden llorar cuando ven una película o una novela o alguna cosa así en un medio de comunicación, pero son insensibles frente al dolor humano, frente a la frustración humana. Y eso es evidencia de una fe muerta. Cuando la fe es muerta, hay una compasión falsa. Hay una compasión falsa. Y finalmente del verso 18 al verso 20, dijimos que una fe muerta se caracteriza porque tiene una convicción superficial, una convicción por encimita, una convicción que no lo va a llevar a amar a Dios y que no lo va a llevar a la obediencia, sino que se va a quedar solamente en puro conocimiento intelectual acerca de Dios, acerca de las doctrinas de la Biblia, acerca de las verdades de la Escritura. Pero en ningún momento esto se va a traducir en amor a Dios y en obediencia a Dios. Pues en estos primeros versículos, desde el 14 hasta el 20, lo que Santiago está describiendo es las características de una fe muerta, de una fe estéril, de una fe vana, que no va a aprovechar para nada, que no salva y que no produce frutos. Por consiguiente, que no glorifica a Dios. Luego, avanzando aquí en este
capítulo 2 de Santiago, vamos a considerar ahora las características de la fe viva, del verso 20 al verso 25. Una fe viva, entonces, se va a manifestar por actos de obediencia a Dios. Y nuevamente Santiago, como un buen maestro, va a utilizar el ejemplo para explicarnos que una fe viva se va a traducir o va a producir como fruto la obediencia a Dios. Miren cómo va él entretejiendo la idea. La fe muerta produce confesión falsa, compasión falsa y convicciones superficiales o falsas. Y además no lleva a amar a Dios y a obedecer a Dios. Pero la fe viva es una fe que produce como fruto la obediencia, que produce como obra la obediencia a Dios. Y él lo presenta de una manera muy didáctica y presenta el caso de Abraham. Y vamos a leer nuevamente del verso 20 y dice ahí: mas quieres saber, oh hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. Una confesión de fe que no lleva a producir obras, frutos que glorifiquen a Dios, es una fe muerta, inútil, sin provecho y que no sirve para la salvación. Ahora, verso 21 viene a desarrollar el ejemplo de Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Estos son el ejemplo de Abraham. Es el primer ejemplo que el apóstol Santiago está presentando acá como un ejemplo de fe viva, como un ejemplo de lo que hace la fe viva. La fe viva es dinámica, nos lleva a la acción, nos lleva a hacer obras, a hacer buenas obras que glorifican y que honran el nombre de Dios. Veamos el caso de Abraham. Abraham fue llamado por Dios en Génesis capítulo 15. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios estaba hablando con Abraham y le dijo: Abraham, mira el firmamento, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, pues así va a ser tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham ejerció su fe en Dios, y ese acto de creer le fue contado, le fue imputado por justicia. Dios le imputó justicia. Dios lo justificó por ese acto de creer. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Pero el versículo 21 está refiriéndose a otro segmento de la vida de Abraham, y es cuando ya había nacido Isaac. Cuando nace Isaac y luego después, cuando Isaac ya era un muchacho, Dios le pide que sacrifique a Isaac, el hijo de la promesa. Y Abraham, que ya había sido justificado, Abraham ya había sido justificado cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esa fe de Abraham lo movió a obedecer, y Dios le pide en esta ocasión que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo sobre quien Dios le dijo: te voy a multiplicar y tu descendencia va a ser como las estrellas y vas a ser padre de multitudes.
y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ese hijo de la promesa, Dios le pide que lo sacrifique. Abraham era un hombre de fe y esa fe lo llevó a obedecer. Esa fe de Abraham lo llevó a hacer una obra. ¿Cuál? A llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Lo llevó allá y el patriarca Abraham, en un acto de obediencia a Dios, lleva a su hijo hasta el mismo altar y prepara el altar y toma el cuchillo en su mano, y Dios vio que este hombre era un hombre de fe y él obedeció a Dios llevando a su hijo hasta el altar del sacrificio, y Dios proveyó un sustituto para Isaac. Pero es hermoso ver el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado, ya era justificado y obró en obediencia porque ya era justificado. Pero esa fe fue completada, fue hecha cabal, fue perfeccionada cuando él obedeció a Dios, ¿verdad? Ahí se manifestó el tipo de fe que tenía Abraham. Y es que la verdadera fe indefectiblemente lleva a la obediencia a Dios. Abraham entonces fue justificado cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero dice acá que esa fe se perfeccionó por medio de esa obra, se completó, llegó a la meta, ¿verdad? Se terminó de completar cuando Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. La fe actuó juntamente con las obras. Miren nuevamente, es inútil querer separar fe y obra. El que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Cristo, el que ha confiado en Cristo como su Salvador personal, va a producir fruto, va a obedecer a Dios, va a hacer obras que glorifiquen a Dios. Si no tiene fruto, si no tiene obras que glorifiquen a Dios, está haciendo una profesión falsa de fe y tiene una fe muerta que es inútil, que es inservible y que no le sirve para salvación. Bueno, este es un pasaje riquísimo, hermano, y podríamos estar como el culto allá de Pablo en Troas, cuando se durmía de Eutico y se caía. Yo no quiero que nadie se vaya a caer ahí frente a su ordenador y se vaya a golpear, ¿no? Ya vamos a ir concluyendo, hermanos, pero este es un pasaje que lo deja uno siempre con un sabor a seguir estudiando más. El segundo ejemplo que pone es el caso de Rahab. Mire cómo el Espíritu Santo y cómo Santiago también, como un maestro, en una forma muy didáctica, toma dos grandes personajes. Toma primero a Abraham, un hombre que era muy respetado por los judíos, un hombre que, se le considera el padre de la fe y el padre de la fe de todos los creyentes, no solamente de los judíos. Pero ahora va a tomar otro ejemplo que está en el otro extremo, el de una mujer inmoral, de una mujer cananea, de una mujer que ejercía la prostitución, de una mujer que era gentil. Pero esta mujer escuchó de Dios, escuchó de las victorias del pueblo de Israel por la mano de Dios, escuchó de los hechos portentosos de Dios y creyó en Dios. Y esta mujer, cuando los mensajeros llegan ahí a esa casa, ellos se sorprenden del testimonio de esa mujer. Y esta mujer, en respuesta, como una manifestación de su fe, hizo muchas cosas para proteger a los mensajeros, recibió a los mensajeros y los cuidó y los libró de la acción de la policía o de las autoridades de Jericó y los despachó por otro camino. Una mujer gentil, una mujer de una vida moral cuestionable, una mujer de un oficio muy inmoral, pero tuvo la bendición de que fue una mujer de fe y esa fe la llevó a obedecer. Ella obedeció y esa fe
actuó juntamente con obras, actuó en obediencia, su fe se perfeccionó en obediencia. Y qué privilegio de esta mujer, así como Abraham es contado ahora como el patriarca de la fe y se menciona allá a través de muchos versículos en el libro de Hebreos, en la galería de la fe, en el capítulo 11, también hay unos versos dedicados a Rahab, la ramera, que llegó a ser la bisabuela del rey David, el segundo personaje más estimado en la nación judía, y estuvo en la línea genealógica del Señor Jesucristo, según la carne. Mire qué privilegio tuvo esta mujer por haber ejercido su fe y su acto de obediencia. Hermanos, tengo que ir concluyendo porque este es un tema riquísimo y es de nunca terminar. Hay dos tipos de fe, una fe viva y una fe muerta. Una fe muerta que se caracteriza por una falsa confesión. Dice, pero no hace. Una fe muerta que tiene una falta confesión. No le importa, es ciego y es indolente frente a las necesidades de los demás, frente a las necesidades de los que sufren. Esa es una fe muerta porque tiene una confesión falsa. Hermano, fíjese que estoy pasando por esta necesidad. Sí, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Pero el hermano necesita oración, pero también necesita que le solucionemos de manera práctica su necesidad, hermano. Y ahí vamos a manifestar el tipo de fe que tenemos, si nuestra fe es viva o nuestra fe es muerta. Y también la fe muerta se caracteriza por tener convicciones superficiales, por encimita, convicciones que están solo en la cabeza y no el corazón, porque no llevan a una vida de amor a Dios y de obediencia. Y finalmente vimos una fe viva que se caracteriza por la obediencia a Dios. Y es que indefectiblemente, hermanos, una fe viva en Dios va a producir obras que glorifiquen a Dios y va a llevar a la obediencia. Es imposible decir que tenemos una fe viva y no obedecer a Dios y no hacer obras que glorifiquen a Dios. Siempre quedamos en deuda. Yo me siento en deuda con este pasaje. Nunca va a ser suficiente el tiempo ni la ocasión para poderlo explicar porque es riquísimo por sí mismo. Pero que el Señor nos bendiga y que nos ayude para considerar y reflexionar sobre el tipo de fe que nosotros tenemos. Y de ahí la importancia de predicar correctamente el Evangelio, para que las personas adquieran una fe viva en Jesucristo y sean salvos y amen a Dios y obedezcan a Dios. Y queridos hermanos, yo quiero ya para despedirme también recordar que esta ocasión de la pandemia es una ocasión fuerte, oportuna, una oportunidad gloriosa, maravillosa para manifestar nuestra compasión verdadera por nuestros hermanos que están en necesidad, proveyéndoles para su sustento, para sus necesidades y satisfaciendo sus necesidades, porque va de acuerdo a la práctica de una fe viva. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde en este tiempo y que nuestras obras puedan glorificar el nombre santo, glorioso, precioso y majestuoso del Señor. Hasta pronto, que el Señor les bendiga. Amén. Yes.